de Cristo es el centro de la reconciliación traída por Él, ¿no? No podemos nosotros hablar de resurrección sin antes pasar por la cruz, sin antes poder estar cerca de la cruz. Y yo les comentaba en la plática pasada, bueno, en una plática que tenía yo ahí en la parroquia, les decía yo a mis paisanos, ¿no? Nosotros ya nos estamos acostumbrando, ya nos hemos acostumbrado a que estamos tan metidos en el que nuestro crucifijo debe de estar entre más chorreante de sangre, mucho mejor. Entre más esté sufriendo, mucho mejor. Si el Cristo está teniendo el dolor mucho y compramos Cristos crucificados, pero a granel, ¿no? Y nos encanta llevar el Cristo acá, que se vea que de veras nosotros creemos en la cruz. La realidad es que la primera impresión o el primer gesto evangelizador de los primeros discípulos no fue la cruz, fue la resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Porque le da sentido a la humanidad, le da mucho sentido a la humanidad, le da sentido completo. Porque entonces el gesto de morir en la cruz le da un giro completo con la resurrección. Se complementan estos dos gestos, estos dos gestos. Y entonces vemos no solamente a Jesús en la cruz, no solamente no vemos a Jesús muerto, sino vemos la esperanza de que nos da una vida nueva. Y para eso quisiera yo que si desde su casa nosotros tuviéramos un, un fragmento del Evangelio según San Juan. Este es clave, hermanitos. Ojalá y se lo aprendan para esta Pascua, ¿eh? Ya si no se aprenden los improperios, no se aprenden el te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, o no se aprenden, o no compraron el cirio pascual, apréndanse al menos esto para la cuaresma y la Pascua, obviamente. Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículos del 20 al 23. Juan 20, del 20 al 23. ¿Ven? Les voy a situar en el contexto que dice el evangelista, ¿no? El evangelista San Juan, que es un evangelista completamente profundo en su mensaje completamente arrasa con todo, dice, perdón, les vuelvo a repetir, Juan 20, Juan capítulo 20, versículo del 20 al 23. ¿Sale? Para los que no. ¿Qué dice así? Dice que estaban todo habla del gesto de la resurrección. Dice el evangelista San Juan que el mismo día de la resurrección, ya estaba ya comenzada la tarde, estaban los discípulos reunidos y presenta un gesto especial, un gesto muy único. Dice los discípulos, estaban encerrados por miedo. Por miedo. Lo vamos a ir escrutando pedacito por pedacito el evangelio, ¿no? Y el maestro se presenta, el maestro Martín, ¿no? El área 5, se presenta ahí al área 5, ¿no? Se presenta. Y les dice palabras concretas. La paz esté con ustedes. No vayan a responder y con tu espíritu, no. La paz esté con ustedes. Y dice el evangelista, dicho esto, hizo este gesto. Hizo este gesto. Los que están viendo y los que no podemos verlo, pues bueno, les mostró las manos. Les mostró las manos. Luego les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y después dice el evangelista, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Aquellos que les perdonan los pecados quedarán perdonados. Bueno, en los demás, ¿no? Ya. Esto es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto para los que no tienen la posibilidad. Hermanitos, somos área 5, tenemos que tener la palabra de Dios acá, a la mano, porque la palabra nos interpela, la palabra nos evoca, es decir, ¿qué nos evoca? ¿Qué significa evocar? Nos lleva al ambiente que quiere decirnos, nos convoca como asamblea y nos provoca, es decir,
da gestos especiales que tendría que concluir en la comunión, en la Eucaristía, en el gesto celebrativo. Eso ya se verá más adelante. Entonces, cuando nosotros contemplamos a Jesús en la cruz, nos preguntamos, ¿Dios era necesario que Jesús muriera en la cruz? ¿Era necesario que Jesús muriera en la cruz? Porque podríamos decir, entonces, era necesario que muriera para que nos librara del castigo eterno. Y entonces quedamos la imagen de un Dios castigador, de un Dios castigador. Esto es importante, hermanitos, porque tendría que ser casi un pensamiento único para el sacramento de la reconciliación. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer, porque el proyecto de Dios era redimirnos del pecado, salvarnos del pecado. ¿Y qué hace el pecado? La primera consecuencia es aislarnos, aislarnos. ¿Qué significa? Una persona que de verdad sentimos lo que siente el pecado, siempre va a estar pensando que no me cachen, que no sepan lo que viví, que no se den cuenta lo que pasó, que no se den cuenta, que no me descubran. Y entonces va a hacer todo lo posible por encerrarse en sí mismo. A veces, a veces buscamos amigos, y esto podría ser como un examen de conciencia, buscar amigos, no para que de verdad me ayuden a llevar a Dios y para que pueda yo madurar y superar, sino para que sean mis cómplices de mi propio pecado, porque te aísla. Y entonces nos gusta que algo que sea riesgoso, algo que de verdad que esté causando, que me motive, porque me siento seco, me siento insatisfecho, me siento hueco, me siento vacío, la palabra correcta, me siento vacío. Entonces el pecado lo primero que hace es eso, aislarnos. Hay una palabra, hay una frase que a mí que causa bastante, eh, no sé, estruendo en mi propia persona cuando escucha la palabra de eh, padre, no sí, padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, bueno, ¿por qué me has abandonado? El pecado, el pecado hizo que incluso el maestro, el divino maestro, se sintiera incluso solo, experimentara la soledad, experimentara lo mismo que el ser humano cuando está en pecado, aunque él no tuvo pecado, aunque él no tuvo pecado, pero él experimentó la soledad que siente un hombre cuando está en pecado. Ese es el juego de palabras, ¿eh? Por eso cuando dicen, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado, dice el texto sagrado, ¿no? Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, el maestro experimentó los sentimientos de una persona que sí está metida en el pecado, que sí está metida en el pecado. Entonces, ¿qué tan grande fue el gesto del maestro que supo? Está de acuerdo, ¿no? El maestro sí se acepta completamente. El Señor, el Hijo de Dios, acepta que el proyecto del Padre era redimir del pecado, salvarnos y comenzar una nueva era, comenzar una nueva creación, donde el pecado ya no tuviera incidencia en ti y en mí, donde ya no tuviera la posibilidad el pecado hacerte enemigo de Dios. Una persona que se siente confrontada con Cristo, y esto lo dice el Papa Benedicto, ¿no? Que el Cristo, la imagen de Cristo, es la revelación del verdadero hombre, del hombre real. Cuando dicen, eche homo, he aquí el hombre. Y entonces, este gesto se ve como una ofrenda agradable, no como un sacrificio incruento, no como un sacrificio de sangre, sino como una ofrenda. Ustedes son del área 5 y ustedes como área 5 saben perfectamente que la Sagrada Escritura lo dice. Mi alimento es hacer la voluntad de... ¿Ya se desconecta? El Padre. A eso, hacer la voluntad del Padre. Exacto, es hacer la voluntad del Padre.
Entonces yo me gratifico, yo me siento bien por hacer algo por el Padre. Y esto es una ofrenda. Yo voy a hacer una ofrenda agradable, que sea gustosa, no solo para que le agrade al Señor, para que le agrade al Padre, sino que de verdad rescate a toda la humanidad. Esto es hermoso, hermanitos, de verdad esto es hermosísimo contemplarlo, porque viendo esto podemos ver lo que dice el evangelista San Juan. Dice el evangelista San Juan que estando ahí encerrados, los discípulos todavía no experimentaban la alegría, todavía no experimentaban el gozo de la resurrección. Estaban todavía inmersos en ese pecado, la duda, el miedo, encerrados. Cuando el maestro resucita, rompe toda la barrera. Y entonces no necesita tocar la puerta. Él rompe la barrera del tiempo y del espacio y se hace presente. Aquí viene el gesto más importante, hermanitos. Más importante. Cuando él se presenta, ¿qué es lo que les dice? ¿Cuál es la primera palabra que les dice? Paz. La paz sea con vosotros. La paz. ¿Cuál es el primer fruto de la reconciliación que Dios trajo, que Cristo trajo? La paz. ¿Qué es lo que qué es lo que experimentamos tú y yo cuando vamos al sacramento de la reconciliación? Paz. ¿Qué es lo que nos quita el pecado? La paz. Es decir, no se preocupen, hijos míos, no se preocupen. Tengan paz. Ya todo está pagado. Ya todo está pagado. Y entonces hace otro gesto. ¿Qué les hace? A ver, pónganlas en su cámara. Mostró las manos. Muestra las manos. Exacto. Muy bien. Ustedes tienen hijos que se han puesto tatuajes. Bueno, eso ya respondan ustedes, porque no van a decir, yo y ya se balconearon. No, ya se balconearon. Ponerse un tatuaje duele, ¿sí o no? Porque las agujas, ¿no? Las agujitas. Cuando el maestro se presenta con las manos, dice así, ¿no? Es la interpretación que podemos decirle, darle. Esto es lo que ocasionó el pecado. Esto es lo que ocasionó tu pecado. Pero no te preocupes. ¿Qué les dice después de que les enseña nuevamente las manos? Serán liberados. La paz esté con ustedes. La paz. Les vuelve a decir la paz. Muy bien, la paz. Es decir, esto lo ocasionó el pecado. Pero no te preocupes. Porque esto se volvió, esto se ha vuelto una alianza entre tú y yo. Y entonces esto se va a volver un tatuaje donde Miguel, Vero, Fernanda, Irma, Mari, Osvaldo, Martín, Juan Manuel estén tatuados aquí. Y él jamás se va a olvidar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. No se va a apagar. No se va a quitar. Eso es lo más grandioso, ¿eh? Eso es lo más grande. Porque entonces, por eso decía uno, ¿por qué el Señor ahorita en su gloria sigue con sus marcas, con las marcas de los clavos? Porque sigue tatuado tu nombre y mi nombre. Porque Él sabe que no se va a poder olvidar de ti, porque es una alianza. Que esto ocasionó el pecado, sí. Que gracias a esto está el pecado, sí. Pero que gracias a esto, entonces, Él te ha rescatado para ser hijo de Dios, pero no un hijo nada más así. Las mujeres que han tenido la oportunidad de tener un hijo, saben lo que duele. Entonces entonces el padre ya te ha vuelto hijo, hijo de entraña, hijo del dolor, hijo que de verdad ya es de sangre, de carne. Por eso fuimos curados por su sangre, por sus llagas. Esos son los frutos de la redención. Y entonces el ser humano, a través de esta alianza, va a hacer todo lo posible, porque esa alianza nunca se termina. Y va a reconocer que también a veces tiene fragilidades,
y que otra vez va a caer. Pero entonces tendrá la oportunidad de volver a acercarse a la reconciliación. Nosotros tendríamos que ser personas, la iglesia, antes de promover la reconciliación, dice la reconciliación penitencia, antes de promover la reconciliación, siente reconciliada. Siente que en su corazón está la verdadera resurrección. Estas eran las palabras que yo quería comentarles, porque cuando nosotros celebremos el trido pascual, el trido sacro, ¿no?, los días santos, de verdad veamos en esta figura, en estas llagas, tu nombre, mi nombre, mi nombre, el precio que dio el pecado para llevarnos a la gracia de Dios. No como un sentimentalismo, no para decir, no, sino para poner las cartas sobre la mesa, y decirle, mira, Señor, tú conoces cuáles han sido mis caídas, cuál ha sido el pecado que continuamente, mi caída, mi debilidad, que he estado continuamente sucumbiendo en la misma. Yo sé que este pacto sigue, y quisiera yo cerrarlo y completarlo, para que entonces pudiera yo decir como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y esto se plasma en una vida cotidiana. Una persona que siente la reconciliación ya no tiene miedo, ya no se siente aislada, ya ven los demás una familia, de manera de decirle, Miguel, Vero, Osvaldo, Irma, Mari, Martín, Fernando, Ignacio, recen por mí porque me está yendo mal, porque tengo problemas en casa, porque aún me siento solo, porque a pesar de mi edad, aún no encuentro bien el sentido de mi vida. Y necesito entonces descubrir en la resurrección de Jesús mi propio sentido, darle sentido redentivo a mi vida. Y entonces la comunidad entera ora por eso. Y entonces el movimiento familiar cristiano se vuelve familia, se vuelve una sola fuerza, se vuelve vitamina para la iglesia, porque se ven como hermanos, uno solo, porque se ven uno solo, porque nos vemos uno solo. Y entonces se hace la promesa de Jesús, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para hacer luz de los demás, para hacer de nuestra casa una verdadera iglesia doméstica. Esto tendría que ser. Pues ya el tiempo ya está por terminarse, aquí dice el tiempo restante, ya va a acabar. Yo quisiera terminar verdaderamente con eso. Esta pequeña reflexión, pues nos habla de esto, verdaderamente nos habla de esto. Reconocer en el crucificado la esperanza de la resurrección, no como el Dios y hombre, no, como el Cristo, como la misma persona que le da sentido. Y como lo veremos en el tiempo de la Pascua, dejemos que Él nos interpele, que nos explique las escrituras, que nos explique el sentido de nuestra vida, para que juntos partamos el pan. Que el Señor Todopoderoso, con su poder de la resurrección, con la efusión del Espíritu Santo, quede con ustedes. Que sintamos el gozo de llamarnos cristianos, familia, en torno a aquel que ha compartido su encarnación con nosotros. Un solo corazón, una sola familia, para hacer juntos de esta iglesia una comunidad de amor, una comunidad fiel que aunque con caídas, que aunque con debilidades, sigue al divino Maestro, aquel que le da vida y plenitud a su iglesia. Que el Señor así nos lo conceda. Que Dios nos bendiga. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias de verdad porque ustedes saben más que yo. Gracias, mi Gracias, Juanma. Juanma. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Toñito, adelante, por favor.